Todas las personas llegamos a este mundo y empezamos a vivir la vida de acuerdo a lo que aprendemos de nuestros papás, ¿no? De lo que aprendemos de nuestros maestros, de la gente a nuestro alrededor. Toda la gente tiene la esperanza de ser feliz, de tener plenitud en su vida, de tener éxito, ¿no? Y entonces, con los métodos que aprendemos nosotros de la gente a nuestro alrededor, empezamos a vivir la vida y a perseguir las cosas que pensamos que nos van a hacer felices. Y generalmente, como lo que aprendemos de la sociedad alrededor son los métodos del mundo, pues terminamos haciendo tiraderos de nuestra vida, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que aunque alcancemos las cosas que estamos persiguiendo, no somos felices, que incluso las cosas que perseguimos porque pensamos que nos van a dar felicidad son lo que nos causa luego problemas, dolores, malestares, ¿no? Y entonces alcanzamos lo opuesto a lo que estamos persiguiendo. Y en algún momento de ese camino, para algunas personas más temprano, para otros más tarde, Dios nos encuentra. Nos damos cuenta que ha estado tratando de llamar nuestra atención y por fin le empezamos a poner atención y entonces le entregamos nuestro corazón a Jesucristo y empezamos a ver la vida de otra manera. Pero la cosa interesante es que aunque nosotros somos salvados por Cristo, cuando le ponemos nuestra fe en Él, no nos lleva con Él en ese momento, sino que nos deja aquí en la tierra. Estaría padre si en el momento en que decimos, Señor, confío en ti, en ese momento nos fuéramos al cielo, ¿no? Pero nos deja aquí. Entonces, la primera pregunta que tengo el día de hoy es, ¿para qué será que Dios nos deja aquí en la tierra? Fíjense, si nos ponemos a pensar, solamente hay dos cosas que tú puedes hacer aquí en la tierra que no vas a poder hacer cuando estés en el cielo. Una es pecar, ¿no? El cielo es un lugar perfecto en donde no es posible que exista la imperfección en presencia de Dios. Entonces no vamos a poder ir allá a pecar. La otra es contarle a la gente acerca de Dios. Porque los que estén allá son gente que ya sabe de Dios. O sea, no vas a poder darle la buena noticia a alguien por primera vez estando en el cielo, porque si está en el cielo es que ya sabe, ¿no? Entonces, o nos dejó aquí para poder pecar o para extender el reino de Dios. ¿Cuál creen que sea? ¿No? O sea, evidentemente, la razón por la que nos deja aquí atrás es precisamente para hablar de Él, ¿no? De hecho, fíjense, en Mateo 5:16 Jesucristo dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es decir, todos somos llamados a difundir la luz de Dios, ¿no? O sea, a vivir de tal manera que la gente vea nuestras acciones, vea la forma en que vivimos la vida, vea el tipo de persona que somos, pero que gracias a eso le dé gloria a Dios. O sea, no que te vean y digan, ay, qué bueno es Marco, no, sino que digan, a yo lo conocía antes y yo sé que era una cucaracha y ahora ha cambiado. ¿Qué le pasó? Y entonces cuando se enteren de qué pasó, digan, gloria a Dios, porque algo evidentemente milagroso está sucediendo aquí y entonces quiero conocer a Dios. Entonces, nuestro trabajo es expandir la luz de Dios. Y la pregunta que vamos a resolver el día de hoy es, ¿cómo? ¿Cómo nos dice la Biblia que podemos hacerle para que esa luz verdaderamente se extienda? Vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar lo que Santiago nos dice acerca de cómo difundir la luz. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor y venimos, Señor, a ponernos en tus manos totalmente. Nosotros queremos hacer las cosas que tu palabra nos enseña, queremos ser el tipo de persona que tú nos dices que podemos ser. Y sabemos que necesitamos de ti, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu Santo Espíritu para poder lograrlo. Así es de que nos ponemos en tus manos, Señor. Haz un milagro de transformación en nosotros de manera que no solo querramos, sino que seamos la persona que tú nos diseñaste para ser. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, Santiago se va a enfocar precisamente en la segunda parte del capítulo 3. Se va a enfocar en explicarnos este asunto acerca de la difusión de la luz. Dice el versículo 13, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Les voy a decir lo que está diciendo Santiago. Fíjense, en la época de Cristo, en la época de Santiago, una persona que era sabia y entendida era una persona que conocía las Escrituras, entendía lo que significaban y entonces entendía cómo era que deberíamos de relacionarnos con Dios.
¿Ok? Entonces lo que Santiago está diciendo es, si tú eres una persona que dice conocer las Escrituras, que dice entender lo que Dios espera de nosotros, dice, bueno, si tú eres ese tipo de persona, tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Dice, con tu buena conducta. La traducción del griego que nosotros pusimos ahí como buena conducta no nos ayuda a entender la profundidad de lo que está diciendo Santiago, porque la traducción más correcta de esa frase sería la bondad de ser bueno. Se dice, con una conducta que demuestre la bondad de ser bueno, es decir, que tu conducta sea tan atractiva, ¿ah?, que la demás gente la vea y entonces por eso quiera conocer a Dios, quiera acercarse a Dios, ¿ok? Entonces Santiago dice, si tú entiendes a Dios, tienes que vivir con una bondad atractiva que haga que la demás gente quiera saber acerca de Dios, ¿ok? Entonces, si lo piensan, la pregunta para nosotros es, ¿qué ve la gente cuando te ve a ti? O sea, ¿qué ve la gente cuando ve tu vida? Santiago se va a enfocar a explicarnos aquí de qué depende lo que la gente ve. Porque Santiago nos va a decir, y de hecho nos lo dijo, dice, con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. O sea, Santiago está diciendo, la sabiduría es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser un buen ejemplo para los demás. Pero va a ir a decirnos que hay una sabiduría que es correcta y una sabiduría que es incorrecta. Santiago nos va a explicar cómo la sabiduría correcta, ¿ah?, en una persona que cree en Dios va a hacer que la demás gente quiera acercarse a Dios. Pero cuando lo que nos guía es una sabiduría que no es la correcta, lo que vamos a causar es que la gente se aleje de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas dos sabidurías y vamos a empezar con la equivocada porque así empezó Santiago. ¿Okay? Dice el número 1 romano, la sabiduría equivocada. Los versículos 14 y 15 describen la sabiduría equivocada. Dice, pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Entonces, fíjense lo que acaba de decir Santiago aquí. Dice, hay una sabiduría equivocada que está caracterizada por envidias causadas por la rivalidad, amargura causada por la rivalidad y arrogancia que se da en el corazón del hombre, ¿verdad?, cuando la sabiduría proviene del lugar equivocado. Miren, dense cuenta que Santiago le está hablando a cristianos. Eso es muy importante de notar, porque aquí no le está diciendo a la gente, tú que no conoces a Dios, entonces hay amargura y hay envidia y arrogancia. No, está diciendo, aquel cristiano, ¿verdad?, que se llama a sí mismo discípulo de Cristo y está tratando de difundir la luz de Dios, si lo que te guía es la sabiduría equivocada, entonces, para empezar, dice, no tienes nada de qué enorgullecerte, es decir, no hay nada que le puedas enseñar a los demás. O sea, no puedes pasarles la luz de Dios, no hay orgullo en lo que le estás enseñando porque lo que estás pasando está mal. Dice, y estás faltando a la verdad. ¿Se acuerdan qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad, mi palabra es la verdad. Entonces le estamos faltando a Jesucristo y estamos faltando a la palabra de Dios. No estamos viviendo como Jesucristo decía que viviéramos, ¿ok? Entonces lo que nos está diciendo es, si tú estás tratando de brillar, pero tu corazón está dirigido por la sabiduría equivocada, entonces vas a ser un tiradero, ¿ok? Fíjense, la fuente de la sabiduría equivocada, Santiago la pone ahí clarita, dice, esta no es sabiduría que viene de Dios, sino es sabiduría que viene de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Vamos a ver lo que cada una de esas cosas significa, porque entonces nos vamos a dar cuenta de dónde proviene esa sabiduría equivocada que a veces utilizamos. Dice la letra A en su programa, de este mundo. Miren, la sabiduría de este mundo significa los estándares sociales. O sea, la sabiduría que proviene de este mundo es cuando nos dejamos dirigir nosotros por el estándar que la sociedad ha implementado de lo que significa tener éxito. Dice, piensen cuál es el estándar social de éxito en este mundo. Todo el éxito, de acuerdo al mundo, viene de compararnos con otras personas. Todo el éxito. O sea, piensen en el área que quieran, ¿no? El hombre más exitoso en los negocios es el que su negocio le va mejor que a otros, ¿no? El atleta pues, es el que gana más competencias, ¿no? O sea, siempre es una comparación entre una persona y otra. Entonces, medimos el éxito de acuerdo a dinero, popularidad, ¿no? Cuánta gente nos admira, cuántos placeres puedo disfrutar. Entonces dice, si tú te dejas guiar por los estándares sociales, quiere decir que tu sabiduría no viene de Dios. Letra B dice, de la mente humana. Y eso les voy a decir lo que significa los deseos del cuerpo.
La sabiduría que proviene, que está guiada por los deseos del cuerpo. Miren, esta para explicarla hay que desempacar un poquito porque la traducción tampoco nos ayuda. Lo que el lenguaje original en griego dice ahí, en lugar de la mente humana, dice del hombre natural. ¿Qué significa eso? Fíjense, la Biblia nos enseña que todos los seres estamos formados por 3 partes: espíritu, mente y cuerpo. ¿Okay? El espíritu es la parte del ser humano que está en contacto con el mundo espiritual. El cuerpo es la parte que está en contacto con el mundo físico. Y la mente es el lugar en donde se toman todas las decisiones del ser humano, en donde sentimos, ¿verdad? Cuando pasan cosas, el lugar en donde sientes y entonces decides qué hacer, esa es la mente. Pero de la manera en que estamos diseñados, esa mente puede ser influenciada ya sea por el espíritu o por el cuerpo. Cuando el hombre no ha encontrado a Dios en su camino, su espíritu no está funcional y entonces se llama un hombre natural. Es decir, está totalmente influenciado por los apetitos del cuerpo, por los apetitos físicos. Y si eso es lo que controla la mente, esa persona vive como un hombre natural, es decir, como un animalito, que todos sus apetitos físicos son lo que trata de cumplir. Cuando el espíritu empieza a tomar control de la mente, entonces empezamos a alimentar nuestro apetito espiritual, ¿verdad? Que son muy diferentes. El apetito espiritual es cuando queremos orar, cuando queremos meditar, cuando queremos estar en comunión con Dios, amar a otros creyentes, ir de la mano con ellos. Esos son los apetitos espirituales. Entonces aquí lo que está diciendo es, cuando lo que a ti te dirige es el hombre natural, es decir, los deseos del cuerpo, entonces tu sabiduría no viene de Dios y lo que vas a causar es un tiradero, que ahorita vamos a ver qué pasa, ¿okay? La letra C dice del diablo mismo. Y ahí miren, no hace falta darle más de lo que en realidad tiene, porque eso no significa que la persona está siendo dirigida por el diablo, ¿okay? Por el enemigo. Porque la Biblia nos enseña que en ti no puede haber el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás al mismo tiempo. Una vez que tú aceptas a Cristo, estás libre de eso. Te puede estar tratando de tentar todo el tiempo, pero no está dentro de ti. Entonces, ¿qué significa una sabiduría del diablo mismo? Significa destructiva, una sabiduría destructiva del trabajo de Dios. El trabajo de Dios, ¿verdad? Todo lo que hace Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de todo lo que está haciendo, es tratar de acercar a la más gente posible a Él. Para eso vino Cristo, ¿verdad? Jesucristo, el sumo sacerdote que abre una puerta para que todos podamos llegar a Dios. Entonces Dios está tratando de jalar a toda la gente hacia Él. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Destruir ese trabajo. Tratar de lograr que la gente se aleje de Dios, que no encuentre el camino para acercarse a Dios. Entonces, cuando tú no estás siendo guiado por la sabiduría que viene de Dios, lo que hagas, lo que va a causar es que la gente se aleje de Dios. Y acuérdense que le está hablando a cristianos. ¿Ok? Entonces, ¿qué resultados produce la gente que está dirigida por la sabiduría equivocada? Dice su programa, resultados de la sabiduría equivocada están en el versículo 16. Dice, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad, ¿no? O sea, cuando una persona, aunque se diga a sí misma cristiana, aunque le haya entregado su corazón a Cristo, pero permite que la sabiduría de este mundo lo dirija, va a causar varios problemas. Y aquí les puse algunos de los que estuvimos analizando para el desarrollo de este mensaje. Fíjense, esa sabiduría causa, en primer lugar, fanatismo. Los fanáticos religiosos resultan de seguir a Cristo según ellos, pero dejarse llevar por la sabiduría equivocada. Miren, ¿de qué estoy hablando? Miren, para entender esto, necesitas entender la diferencia entre una persona devota y una persona fanática, porque no es lo mismo. ¿Okay? Es común que la gente que no va de la mano de Dios, que no va a ninguna iglesia, que le choca la religión organizada, que no se acerca a nada, piensa que todo el que va a una iglesia todos los domingos es un fanático religioso, pero eso es incorrecto. Una persona devota es una persona que está dedicada a seguir a Dios y a extender su mensaje de amor con amor. Esa es una persona devota. Una persona que fielmente está siguiendo las enseñanzas de Cristo, que fueron mensajes de amor, ¿ok? Una persona fanática es una persona que está dispuesta a imponer sus creencias, aunque tenga que utilizar la violencia. Es una persona que no va a tratar amorosamente de acercar a la gente a Dios, sino va a tratar de imponer sus creencias, no necesariamente agarrando a la gente a golpes, pero es gente que es muy agresiva,
en la manera que habla, condena a la demás gente. O sea, su método de alcanzar a la gente no es un método basado en el amor. Ese es un fanático religioso, ¿ok? Entonces, cuando nosotros permitimos que la sabiduría equivocada nos dirija, entonces nos convertimos en fanáticos, que lo que transmitimos hacia la gente termina siendo odio, que de hecho es el número 2. Dice odio, ¿no? O sea, empieza a producir odio en el corazón de la gente. Y entonces, fíjense, es tan triste que gente que empieza la vida espiritual tratando de extender verdaderamente el reino de Dios, pero permite que la sabiduría equivocada empiece a cundir en su corazón, empieza a sentir odio por la gente que no se deja convencer, ¿verdad? Que no quiere escuchar el mensaje. Y entonces, en lugar de gente a la que hay que ganarse, se convierten en enemigos a los que hay que eliminar, ¿no? Porque tienen odio, ¿no? Y la verdad es que es una cosa. Estábamos en la mañana leyendo las noticias acerca de Fred Phelps, un pastor que se hizo muy famoso en Estados Unidos, porque guiaba a una congregación de cristianos bautistas a odiar. Era la gente que salían en los festivales con sus letreros que decían: Dios odia a las homosexuales, ¿no? Cuando llegaban los cadáveres de la guerra de Irak a Estados Unidos, iban con sus pancartas que decían: gracias a Dios porque mataron a todos esos soldados. O sea, un odio contra la gente y según ellos estaban predicando el Evangelio de Cristo. O sea, es gente que cruza la línea y empieza a odiar. Entonces, otra cosa que es muy común en gente que está tratando, acuérdense, son cristianos tratando de expandir la luz de Dios. Número 3, protagonismo y ambición. Esto es otro clásico, ¿verdad? La gente que porque está guiada por la sabiduría del mundo, lo que quiere es ser el protagonista. O sea, lo más importante para ellos es estar bajo la luz del reflector, que la gente los vea, que los conozca. O sea, lo quieren ser el héroe ellos. Lo importante no es el mensaje que transmiten, sino ellos. Y por eso, fíjense, normalmente la gente que es muy protagonista empieza a distorsionar el mensaje del Evangelio para lograr que cada vez más gente los vaya a escuchar. Y por eso tenemos iglesias que predican el Evangelio de la prosperidad, porque a la gente le encanta oír lo que quiere oír. Y entonces ellos se vuelven súper famosos, llenan iglesias de miles y miles de personas, pero diciéndoles distorsiones del Evangelio. Y espero que no escuchen algo que no estoy diciendo, ¿eh? No estoy diciendo que todas las iglesias grandes están dirigidas por protagonistas. Estoy diciendo que hay gente que con tal de ser el protagonista es capaz de predicar cualquier cosa, y tristemente la gente tiene tanta necesidad espiritual que llena esas iglesias. Entonces, algunos son por protagonismo, algunos son por ambición, ¿verdad? Es gente que empieza a manipular a la gente que va a la iglesia, ¿verdad? Para que les dé dinero y ellos puedan vivir una vida como ellos quieran. Y miren, este es un punto delicado, porque esta gente normalmente lo que le predica a la gente es: solamente si das vas a tener bendición en tu vida. Y entonces empiezan a manipular sus necesidades para que den. Pero necesitamos entender la diferencia entre dos cosas. Fíjate, una cosa es que en tu caminar espiritual un día entiendas, o sea, llegues a trascender del mundo físico. Es decir, cuando te cae el 20 que todo esto que vivimos aquí en la tierra es pasajero, es de mentiritas, que el dinero que tienes es como dinero de monopolio que Dios te dio mientras estás en esta tierra. La Biblia dice: invierte tu dinero para la gloria de Dios, para ganar a más gente para el reino de Dios, y que llegue un momento en que entiendas eso y entonces quieras invertir tus recursos en el reino de Dios. Eso es una cosa. Y otra, que alguien te esté engañando y manipulando para que le des su dinero para que él se lo gaste como él quiera. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Pero gente expandiendo la luz de Dios dirigida por la sabiduría equivocada generalmente produce protagonistas ambiciosos. Número 4, arrogancia. Esa es la cuarta cosa que produce la sabiduría equivocada. Es gente que empieza a sentirse superior a otras personas porque saben más, porque conocen mejor la Biblia. Empiezan a sentirse Dios, ¿no? Yo he tenido discusiones teológicas con gente que de repente me dicen: no puedes discutir con Dios. Nada más que baje y entonces que me lo diga él, porque tú no eres Dios, ¿no? O sea, empiezan a sentirse arrogantes a tal grado, ¿no?, que ya se sienten superiores a la demás gente. Y miren, esa es una cosa bastante irónica, porque las personas que estudiamos la Biblia, mientras más la estudiamos, más nos damos cuenta de lo poquito que es revelado a nosotros, de lo ignorantes que somos. Más conocimiento de la Biblia generalmente causa humildad, no arrogancia. Porque te das cuenta que tú no hiciste nada, tú no vas a hacer nada, tú no puedes hacer nada y todo viene de Dios. Pero generalmente personas dirigidas por la sabiduría equivocada se vuelven gente bastante arrogante.
Entonces, todas estas cosas son una ironía, ¿no? Imagínate tratar de convencer a la gente del amor de Dios a golpes. O sea, no tiene ningún sentido, pero eso es lo que causa la sabiduría de este mundo. Ahora, ¿cómo se ve la sabiduría correcta? Es el número 2 romano en su programa, dice la sabiduría correcta. Santiago nos lo va a decir en el versículo 17. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces vamos a analizarla despacito. Fíjense, para empezar nos dice que una persona que está dirigida por la sabiduría que baja del cielo es puro. Eso significa, así para resumirlo en 2 conceptos, una persona que es íntegra y honesta. O sea, es una persona que en todo momento, en toda circunstancia, ante cualquier persona, sin importar lo que está pasando a su alrededor, nunca comprometen su honestidad o su integridad. O sea, esta es gente que no hay ninguna diferencia entre cómo hace sus tratos con gente de la iglesia y cómo hace sus tratos con gente que no es de la iglesia, ¿no? No trata de una manera a una persona porque está muy elevada y a otra diferente porque está más abajo que él en algún estatus que tenga él en su mente. Es una persona que es íntegra y honesta con todas las personas, nunca engaña, nunca miente, nunca manipula, nunca distorsiona. Y miren, estas cosas son unas cosas tan sutiles. Les voy a decir por qué. ¿Saben qué es muy irónico? La gente que es dirigida por sabiduría del mundo tiene la tendencia a pensar que es más inteligente que los demás. Y le da risa cuando puede engañar a una persona que confía en él de buena fe. O sea, se sienten superiores porque con una pequeña distorsión, con un pequeño cambio en la manera en que dicen las cosas, hacen pensar al otro algo diferente y ganan en la transacción y se sienten superiores. Sin darse cuenta que lo que están haciendo es causarse daño a sí mismos. O sea, una persona que verdaderamente está dirigida por la sabiduría de Dios sabe que tiene que ser honesta y transparente en todo momento, ¿verdad? Decir las cosas como son, y si se cacha en un error, inmediatamente decir, a ver, no, eso no es lo que estoy tratando de decirte. Si tú entendiste esto, así no es. Porque quieren que las cosas sean totalmente transparentes. Entonces son, para empezar, puros de corazón. Letra B, pacíficos. ¿Qué significa pacífico? Es una persona que mantiene excelentes relaciones, ¿no? Una persona pacífica es una persona que tiene la fiesta en paz con todo el mundo. Y miren, aquí es muy importante darte cuenta de lo que esto significa. Fíjate, yo no tengo control sobre las cosas que haces tú. Tú no tienes control sobre las cosas que hace nadie más que tú. Lo único que puedes hacer es enfocarte en las cosas que están bajo tu control, ¿ok? Entonces, una persona que es pacífica es una persona que hace lo que está bajo su control para estar siempre bien con los demás. Yo no puedo transformar tu comportamiento, pero yo puedo controlar el mío. Eso no significa que soy un tapete, que dejo a todo el mundo pasar encima de mí. Yo escojo con quién me relaciono o con quién continúo relacionándome, pero hago lo que está bajo mi control para tener la fiesta en paz con todo el mundo. Y si una relación no funciona porque la otra persona de plano no entiende que así es como debe ser la relación, entonces corto por lo sano, pero no me voy a pelear. Voy a estar en paz con esa persona. Miren, conocí hace un poquito antes de abrir la iglesia, o sea, hace como 13, 14 años, a un señor que se llama Harold Finch. Les he platicado a veces de él. Harold Finch fue un científico de la NASA, que fue parte del equipo que llevó el primer Apolo a lunizar, no a aterrizar, sino a lunizar en la luna, ¿no? Cuando él se retiró de ser científico, le hizo una promesa a Dios. Le dijo: Señor, ayúdame a abrir un negocio, lo voy a manejar de acuerdo a tus estatutos durante 5 años, y en 5 años lo que haya sucedido con ese negocio lo voy a vender, y todo el dinero lo voy a utilizar para ir por el mundo hablándole a la gente de tu mensaje. Y entonces decidió abrir una empresa de capacitación en Estados Unidos. Todos sus compañeros y sus amigos y su familia lo criticaron mucho porque él era un físico y abrió una empresa de capacitación y no sabía nada de capacitación. Pero él empezó a seguir todo lo que la Biblia decía en cuanto a cómo llevar el negocio,
Y entonces en 5 años convirtió esa empresa en la empresa más grande de capacitación de todos Estados Unidos. De hecho, cuando la puso a la venta, no sé si han oído de una empresa en Estados Unidos que se llama H&R Block. Es una empresa gigantesca de recursos humanos, auditoría, contabilidad, impuestos, gigantesca. Ellos se la compraron. Le pagaron millones de dólares por la empresa. Y me acuerdo que él me platicó una cosa muy interesante. Dice, cuando estábamos en la compra de la empresa, o sea, cuando él estaba vendiendo, llegaron a hacerle ellos una investigación profunda de la empresa. Entonces, después de ver los libros, de ver cómo estaba todo, le dijeron, ok, ahora queremos ver todos los litigios que tienes contra exempleados. Y él les dijo, no tengo ni uno. Le dijeron, ¿cómo que ni uno? ¿Ni un litigio contra exempleados? Ni uno. Dice, ¿por qué no? Dice, porque yo no me peleo con ninguno de ellos. Si ellos llegaban y aunque exigieran a veces cosas irracionales, yo prefería salir como amigos que ponerme a pelear con ellos. Y entonces no tengo un solo litigio. H&R le dijo, es la única empresa en la historia de nuestra compañía que hemos comprado o auditado que no tiene un solo litigio con exempleados. La vendió en más de $100 millones. O sea, parece que funciona el invento, ¿no? Esta es una persona pacífica. Otra cosa que nos dice ahí la Biblia es que es una persona bondadosa. Y miren, aquí la traducción tampoco nos ayuda. Les voy a decir lo que significa. Es una persona que hace lo correcto y más. Y necesita ser explicado esto porque puede ser malinterpretado. Fíjense, esta palabra, lo que la traducción significa es que es alguien que en su comportamiento, en su trato con la demás gente, hace lo que está correcto a los ojos de Dios. O sea, hay veces que la ley del hombre le permite al hombre hacer cosas que no están bien, ¿no? Cuando la ley no es tan justa, el hombre bondadoso, de acuerdo a esa palabra en griego, es una persona que va a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, aunque la ley le dé derecho para hacer más. Él dice, no, pero eso ya no está bien. Y entonces está dispuesto a renunciar a ciertos derechos que la ley del hombre le da, con tal de hacer lo que él sabe en su corazón, de acuerdo a lo que la Biblia le dice que es correcto. Entonces no nada más hace lo que está correcto de acuerdo a la ley, porque hay gente que dice, bueno, pero la ley dice que se puede. ¿Y no sabes que lo que estás haciendo está mal? ¿Que te estás pasando de lanza con una persona? Eso es lo que está diciendo ahí Santiago. Es una persona que hace lo que está bien a los ojos de Dios, no a los ojos de la ley del ser humano. ¿Ok? Y aparte es una persona que es dócil, ¿no? Es una persona, y miren, acuérdense que estamos hablando de cristianos que están tratando de difundir la luz. ¿Qué significa ser dócil en este sentido? Significa dispuesta a escuchar. Es una persona que está dispuesta a escuchar la opinión, el razonamiento, de dónde viene la demás gente, por qué piensa lo que piensa, porque esta es otra cosa que nos pasa a la gente que llevamos ya mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, tratando de convencer a otras personas. Llega un momento en que nos cerramos y empezamos a decirle a la gente, no, pero es que no es así, y ya no escuchas a los demás porque estás convencido de que la Biblia es la verdad. ¿No? Y la Biblia es la verdad. Pero lo que la Biblia misma nos enseña es que aunque la Biblia sea la verdad, si tú no estás dispuesto a escuchar a la demás gente, la gente no te va a escuchar a ti. Y esos son los que se convierten en fanáticos religiosos. Los que ya no escuchan a nadie, yo estoy bien, esto es lo correcto, aquí dice que así es, cállate. Una persona dócil es una persona que le dice, te voy a dar la oportunidad de tratar de convencerme, dime, y te voy a escuchar. Lo que me digas lo voy a comparar contra la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver a dónde nos lleva. O sea, confía en que el que va a dirigir la conversación es Dios. Que yo no necesito defender a Dios. ¿No? Jesucristo nos dijo, vayan y sean mis testigos. No dijo, sean mis defensores, ¿no? Sean mis abogados, sean mis testigos. Entonces confía en que puedes dejar hablar a la otra persona. Es más, dejándolo hablar, entiendes de dónde viene. Y entonces puedes llegar hasta donde Él se encuentra. Pero necesitas docilidad. Y por último, compasión que da frutos, dijo Santiago, que significa una persona que tiene misericordia con todos, al grado que da fruto, ¿no? Es una persona que está dispuesta a amar a todas las personas, al grado que ese amor que le muestran a la gente empieza a dar frutos. Miren, ¿saben qué nos pasa? Después de cierto tiempo de estar caminando con Dios y de trabajar sobre todo con la iglesia, me he dado cuenta que todas las personas somos medio selectivos con la gente a la que estamos dispuestos a darle misericordia.
O sea, la Biblia nos dice que tenemos que amar a toda la gente, sin importar de dónde vienen, cómo se comportan, cómo te tratan, ¿no? Y fíjense, hay varios casos en donde a la gente nos cuesta mucho trabajo hacer eso, ¿no? Por ejemplo, a la gente muchas veces, no a toda, nos afectan en diferentes áreas, pero hay gente que le cuesta mucho trabajo tener misericordia con una persona que es afectada por una tentación que a ti no te afecta, ¿no? O sea, como que nos horrorizamos, pero ¿cómo puede ser una cosa así? Y de la única razón por la que te terrorizas es porque a ti no te afecta. Porque cuando es algo que te afecta a ti, dices, no, lo comprendo, ¿no? O sea, porque estás en el mismo canal. Pero si lo que le afecta al otro no te afecta a ti, entonces es muy fácil subirte al caballo blanco de la justicia y apuntarle con el dedo y decirle pecador. Y te cuesta trabajo tener misericordia con esa persona. A los pastores hay una cosa que nos cuesta mucho trabajo. Cuando se acerca una persona, te cuenta una situación, te pide un consejo, le das un consejo, va y lo ignora, se mete en un tiradero y regresa. Te dan ganas de darle un golpe. Y te cuesta trabajo tenerle misericordia a la gente que se lo gana a pulso, ¿no? O sea, con todo y que se lo estás advirtiendo, pero es cosas con las que tenemos que luchar, ¿no? O gente que simplemente tiene el corazón tan endurecido que te ataca y te hiere y hace cosas que van en contra de ti o de tu familia, y entonces te cuesta trabajo tener misericordia con esas personas. Pero aquí lo que dice Santiago es que es una persona que tiene misericordia con toda la gente, sin importar de dónde vienen, porque esa es la misericordia que da fruto, ¿verdad? Cuando tú tienes el amor de Jesucristo que está orando para que perdone Dios a los que lo acaban de crucificar. Dice, eso es lo que da fruto. Eso es lo que hace que la gente recapacite y diga, oye, a lo mejor tiene razón estos cuates, mira lo que están, mira cómo responde ante esto. De hecho, fíjense, este pastor del que les hablaba, que iba con su iglesia, viajaban a veces a otros estados con sus pancartas de odio a soldados muertos, a homosexuales, ¿no? Se murió recientemente a los 84 años de edad. Y fueron personas de otras iglesias a demostrarse con letreros que decían, lo sentimos mucho por su pérdida, que Dios los salve, los queremos de todas maneras. O sea, esa es la misericordia que da frutos. Cuando ante los ataques espantosos de la gente, tú de todas maneras respondes con amor. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, resultados de la sabiduría correcta. Dice, Santiago nos dice en 3:18, un versículo que deberíamos de aprendernos de memoria. Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Dice, lo que nos está diciendo es esto. Dice, esa esperanza que tenemos todos en nuestra vida, o sea, empezamos el mensaje diciendo, todos vamos por esta vida tratando de ser felices, de tener plenitud, no de tener éxito, ¿ah? Bueno, lograr eso, que es lo que es producido por el comportamiento justo a los ojos de Dios, te da plenitud. Jesucristo dijo, vine para que tengas vida plena. Alcanzar eso, Santiago dice, solamente sucede en una atmósfera de paz creada por gente que se dedica a sembrar la paz. En otras palabras, solamente la gente que su objetivo principal es amar a los demás para tener un ambiente de paz, genera esos resultados. ¿Cuáles son los dos resultados? Fíjate, dos cosas suceden. Número uno, vas a vivir victoriosamente. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que vas a vivir con esa plenitud que estás persiguiendo. Eso que siempre soñaste tener, ese sentir que tu vida vale la pena, lo que estás haciendo tiene sentido, el sentir un gozo aún en medio de adversidad, el sentir paz en medio del caos, eso proviene, ¿verdad?, de vivir de acuerdo a la sabiduría correcta. Entonces, primero vas a vivir victoriosamente y en segundo, nuestra luz ante los demás va a brillar para gloria de Dios. O sea, vamos a cumplir el objetivo para el que Cristo nos dejó en esta tierra. Porque el objetivo mismo de estar parados en este planeta es que tu luz brille para que la gente vea tu comportamiento y alabe a Dios. Entonces, cuando empieza a vivir de acuerdo a esta sabiduría, pues obviamente la gente te va a ver y te voy a decir lo que va a pasar. Se van a empezar a preguntar, ¿cómo le haces? ¿De dónde viene eso? Pero fíjate todas las cosas de las que hablamos, porque nuestro problema es que la sabiduría del mundo nos gana. Y de repente nos comportamos de una manera que no es de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que deberíamos de ser. Cuando hacemos las cosas que Santiago está describiendo aquí, entonces la gente te empieza a ver y dice, oye, ¿y cómo le hace? Yo lo conocía antes y no era así. Y mira cómo ante esta adversidad, ante esta circunstancia, ante este problema, mira la paz que tiene, mira la sabiduría con la que lo maneja, mira la tranquilidad que tiene. O sea, fíjate cómo vive la vida de una manera que parece plena. Yo quiero de lo mismo y entonces se acercan.
Entonces, fíjense, voy a volver a leer Mateo 5:16 a ver si les suena de otra manera ahora que ya lo analizamos. Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Miren, yo espero que entiendan cuál es la parte más profunda de este mensaje, porque si lo malinterpretamos, vamos a salir de aquí con una mentalidad equivocada. Si tú lo que acabas de ver en tu hoja es una lista de cosas que ahora tienes que luchar por hacer en tu vida, ya no entendiste el mensaje. ¿Ok? Porque lo que nos está diciendo Santiago es, la gente que tiene tal conexión con Dios, que permite que su sabiduría, ¿verdad?, llegue y permee en su corazón, va a convertirse en este tipo de persona. O sea, va a permear la ley de Dios en su corazón, ¿verdad? Su relación con Él, sus oraciones, su meditación, su caminar de la mano con Él, lo va a transformar para ser este tipo de persona y va a producir este tipo de resultados. Tratar de hacerlo por pura fuerza de voluntad nos va a convertir en fariseos, fanáticos religiosos. Necesitamos permitirle a Dios hacer la transformación en nuestro corazón, andando con Él de la mano, conociéndolo a través de su palabra y entregándonos a Él para que nos transforme. Y entonces sí, vamos a ser el tipo de persona que la Biblia dice que podemos ser y a producir estos resultados para gloria de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Tienes que permitir que su sabiduría viva en ti para que puedas difundir su luz a través de esa sabiduría. Y es algo que todos necesitamos urgentemente, ser impregnados por su sabiduría. Así es que vamos a orar. Padre, yo creo que absolutamente todos los que estamos aquí entendemos claramente cuál es la diferencia entre la sabiduría que proviene del mundo y la sabiduría que proviene de ti. Hemos vivido por tanto tiempo en esta sociedad que hay cosas que tenemos impregnadas al grado de que ni cuenta nos damos cuando estamos viviendo de acuerdo a ellas. Pero queremos brillar con tu luz, Señor. Queremos vivir para tu gloria y queremos amar a toda la gente, Señor, aunque a veces sintamos que no podemos o que no se lo merecen. No podemos hacerlo solos, Padre, así es de que te pido, Padre, que inundes nuestro corazón. Que nos abras los ojos cuando estamos leyendo tu palabra para ver estas cosas de forma más clara y así cuando estemos viviendo el día a día y estas cosas de pronto se presenten frente a nosotros, tu Santo Espíritu pueda llamar nuestra atención y hacernos ver cuál es el camino correcto. Ayúdanos a tomar la decisión, aunque nos cueste trabajo, de vivir de acuerdo a tu sabiduría cuando tu Espíritu nos hable, Señor, porque entonces nuestro corazón cada vez va a estar más suave y listo para oír tu palabra. Sabemos que cuando ignoramos tu palabra, Señor, nuestro corazón se endurece y aunque nos hables, a veces ya no te escuchamos. Queremos escucharte, Padre. Así es de que toca nuestro corazón en este momento, permite que tu Espíritu le hable a cada uno de nosotros justo en el lugar en donde estamos y danos la humildad de aceptar la transformación que tanto necesitamos. Te pido todas estas cosas, Señor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo.